Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una clase más. Espero que Dios les esté bendiciendo mucho en esta semana. Damos las gracias a Dios porque nos permite estar una semana más, donde nos podemos glorificarle, donde podemos honrarle y donde podemos aprender más de su palabra. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo una historia muy linda. En este día primeramente vamos a poner esta clase en las manos de nuestro Dios y pedimos que Él sea guiando esta clase. Entonces oramos con reverencia. En este día, Padre de la Gloria, primeramente te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, porque tus bendiciones son inmerecidas, Dios, porque somos pecadores y tenemos que aceptar todos ese pecado para podernos arrepentir. Y asimismo te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, Dios, por nuestro pecado original. Permite que cada uno de nosotros podamos venir al arrepentimiento, Dios, para tener la vida eterna. Te damos muchas gracias por los niños que están viendo estos videos para ayudar a su fortalecimiento y crecimiento espiritual. Asimismo te pido por sus papás, ayúdalos y bendícelos en todo lo que ellos hagan, Dios. Permite que ellos puedan hacer el papel principal en sus casas, que es guiando a sus niños en el temor de Cristo. Te pido que seas quedándote en este día, en esta clase con nosotros, y te damos la gloria y la honra a ti en este día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo niños. Entonces, vemos acá que como vimos la clase anterior, estábamos aprendiendo de Pablo y de Silas. Entonces vemos todos los viajes misioneros que ellos hicieron, pero tengamos en cuenta que estuvimos viendo acerca de Timoteo, de que él era un hombre que daba buen testimonio. Luego vimos que Pablo y Silas se encontraron con una hechicera, de que ella les estaba hablando cosas falsas, que Pablo la reprendió, pero asimismo también los encarcelaron y ellos fueron llevados como a juicio. ¿Listo? Entonces hoy vamos a ver la segunda parte. Toda esta historia de que Pablo y Silas son encarcelados está en Hechos 16 del 16 al 40. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte a partir del versículo 28. Entonces, tomen sus Biblias por favor y vamos a comenzar a partir del versículo 28, que dice: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces recordemos que ellos estaban en la cárcel y el guardia vino hacia ellos, y estas palabras que dice Pablo se las está diciendo a él. Dice el versículo 29: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que le hizo este guardián a ellos. Entonces, dice acá en el versículo 31, ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A qué creen que hace referencia esto, niños? A que por medio de nuestro testimonio puede venir al arrepentimiento otro miembro de nuestra casa, otro miembro de nuestra familia. Entonces a eso hace referencia de que tú y tu casa pueden ser salvos, ¿verdad? Por medio de nuestro testimonio, por medio de esas palabras que nosotros les estamos predicando a ellos, pueden venir más miembros de la familia a ser salvos. Entonces, seguimos entonces acá con el versículo 32. Dice: Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos algo muy bonito, que es que Pablo y Silas le predicaron a este hombre, y asimismo vinieron ¿a dónde? A donde estaba su familia, fueron a su casa, y allí muchas personas más creyeron, ¿bien? ¿No? Y asimismo también los bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces esto es una historia muy linda, porque por medio de él también llegó la familia a los pies de Cristo. Dice, sigamos acá entonces en el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Qué bonitas palabras cuando dice y se regocijó con toda su casa. Ellos estaban muy alegres de haber creído en nuestro Señor, de haber escuchado esa palabra santa que los trajo al arrepentimiento. Entonces son unas palabras muy bonitas acá de esa alegría tan inmensa que tenía aquella familia, ¿cierto? Es una historia muy linda. Seguimos entonces acá con el versículo 35, que dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, ¿a quién? A Pablo y a Silas. Dice entonces en el versículo 36: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Entonces vemos que acá dejaron a Pablo y a Sila, les dijeron que se fueran en paz. Entonces aquí los liberaron. Dice, pero entonces veamos las palabras que les dijo Pablo. Dice, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, que eso fue lo que vimos en la primera parte de nuestra historia de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, dice: después de habernos azotado públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces vemos que ellos habían sido apresados y así como les habían dicho encubiertamente, los habían llevado allí, los habían encarcelado, los habían azotado y así de esta misma manera querían sacarlos. Y esta fue la pregunta que le hizo Pablo a los alguaciles. Entonces vemos acá en el versículo 38 que dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Entonces ellos le comunicaron las palabras que Pablo les había dicho a los magistrados. Dice, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Entonces ellos no sabían que ellos eran romanos. Entonces estos tuvieron miedo al oír estas palabras. ¿Listo? Dice en el versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Entonces vemos que ellos fueron liberados, pero primeramente fueron azotados injustamente, porque ellos eran romanos y no tenían por qué haber sufrido este daño, este azotamiento que les hicieron ellos. Pero todo esto fue la voluntad de Dios, porque por medio de esto fue que ellos pudieron predicarle a este hombre que los llevó a la casa para que pudieran traer más personas y toda una familia a los pies de Cristo. Entonces vemos que todas las cosas que le suceden a cada uno de nosotros que nos sucede es por la voluntad de Dios y es solo por Él, porque cada cosa tiene un propósito en nuestra vida o en un propósito en la vida de otra persona. Entonces es una historia muy bonita de la cual podemos aprender ese fervor que tenía Pablo y Silas por predicar la palabra de Dios, esas personas que llegaron al arrepentimiento por medio de Pablo y de Silas cuando les predicaron, ese regocijo que tuvo este hombre y su familia cuando creyeron en la palabra del Señor. Entonces son muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta historia. Entonces quiero que por favor las guarden en su corazón y mediten en ellas. Y por eso para ustedes tengo la reflexión del día de hoy. Dice, nos regocijamos de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, así como este hombre se gozó, se regocijó de haber creído en Dios, él y su familia. Nosotros también nos regocijamos, estamos felices de haber creído y aceptar a Jesucristo como nuestro Dios. ¿Ese gozo está en nuestro corazón o no lo está? Entonces debemos tener muy presente que nosotros somos creyentes y somos hijos de un Dios vivo y esto es una gran razón para nosotros estar muy felices. Entonces esa es mi reflexión para ustedes en el día de hoy. Y continuamos con nuestro versículo de memoria que es Hechos 16:31, que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es una promesa muy linda que nos da Dios y debemos tenerla en nuestro corazón y asimismo debemos memorizarla para poderla socializar
en la clase dominical con nuestros demás compañeritos. Entonces, por favor, ténganlo presente, memoricen este versículo que es muy corto, pero es de gran enseñanza para nuestros corazones. ¿Listo? Entonces, espero que Dios les siga continuando bendiciendo en esta semana. Espero que puedan ver este video para que nosotros nos llevemos una idea de qué es lo que vamos a seguir aprendiendo en nuestras clases dominicales. Nos vemos el próximo domingo en nuestras clases y espero que estén muy bien ustedes junto con sus papás. Nos vemos en otra próxima clase la otra semana. Entonces, no siendo más, me despido y que Dios nos bendiga grandemente. Chao, chao, niños.